Bé, doncs, bon dia. Benvinguts i benvingudes a la segona de les conferències que tenim previstes per aquest any en el cicle del Màster en Arquitectura. Donem les gràcies al professor Lorenzo Giurina per la seva... acceptat la nostra invitació i estem molt contents. I us passo a presentar-lo molt breument, perquè jo penso que ell amb la seva presentació ja ens explicarà moltes coses. Lorenzo Giurina, ell és llicenciat en Enginyeria Civil en l'especialitat de Direcció Estructural al Politècnic de Milà. Actualment també és professor de diverses assignatures, entre elles de Tècnica de Construcció i Rehabilitació i Consolidació Estructural a l'Escola d'Arquitectura i Societat del Politècnic de Milà, dins del Departament d'Arquitectura, Enginyeria de la Construcció i Entorn Construït. De fet, abans li comentava si ell és enginyer, però està molt vinculat també amb l'arquitectura, perquè ha hagut de treballar amb molts arquitectes i, per tant, crec que és molt interessant aquesta manera de combinar les dues professions. Ell, des de l'any 83, també és professor de Consolidació Estructural, de 6è curs de la Facultat d'Enginyeria, de Consolidació d'Edificis Històrics, a l'Escola d'Especialització en Patrimoni Arquitectònic i Paisatge del Politècnic també de Milà, on també és docent de doctorat en Conservació del Patrimoni Arquitectònic. De fet, en l'àmbit professional treballa com a enginyer des de l'any 1976, des del camp de les estructures i de la consolidació dels edificis històrics, dissenyant, supervisant i construint la consolidació estructural d'edificis complexes, històrics i monuments. També és membre del Consell d'Administració del Col·legi d'Enginyers i d'Arquitectes de Milà, director científic de cursos, de seminaris i ponent a diversos congressos nacionals i internacionals. També us convido que entreu a la seva web i podeu veure tota la relació de tots els congressos on ella ha intervingut, al voltant de temes com la conservació i la innovació, el diàleg entre l'antic i el nou en el projecte d'arquitectura. També és autor de més de 160 publicacions sobre consolidació d'edificis històrics i finalment us deixo amb ell amb la seva conferència que parla sobre intervencions estructurals en el restaure dels edificis històrics. Endavant. També us volia dir que ens ha portat aquesta petita publicació que la posarem a la biblioteca, moltíssimes gràcies, on podrem veure algunes de les seves intervencions en diversos edificis. Doncs endavant. Gràcies. Muy bien, muy bien. Gracias por esta bienvenida. Estoy muy contento, es la primera vez que vengo por aquí, por Girona. Y entonces siempre es un placer ver a gente que decide de pasar una hora, hora y pico con otro tipo que no se sabe qué le contará. Ojalá que le cuente algo interesante y que está un poco en el medio entre gente que se ocupa de bienes arquitectónicos, culturales, del patrimonio, estando un poco en el medio entre ingeniería y arquitectura. Yo soy ingeniero, pero me gusta trabajar con los arquitectos. Esto es un hecho. Ya estoy haciendo esta cosa desde hace bastante años y entonces he decidido, por ejemplo, de pasar de ingeniería a arquitectura hace 25 años o lo que sea. ¿Por qué? Porque la gente con la cual trabajo son ellos. Y entonces le voy a hablar un poco con mi castellano, más o menos, es un poco un castellano de Sudamérica, entonces algunas palabras raras la escucharán probablemente, pero ¿de qué? De ejemplos, no mucho más y no mucho menos. Hora y media es poco para hablar de cosas, pero vamos a ver, ejemplos nada más. Con un criterio, un aviso, o sea, son, digamos, soluciones, las que le voy a hacer ver, las que le voy a presentar, que, no son usuales, no siempre. O sea, la solución más tranquila son quitamos ladrillos y ponemos ladrillos nuevos, o bien sustituimos materiales, vigas pudridas, la quitamos y le ponemos otra, ¿ya? Bueno, a mí me gusta hacer cosas un poco distintas. Y las cosas distintas son tratar, evidentemente, de conservar al máximo posible la memoria, no solo la memoria, pero también el material. Es una forma de restauración estructural conservativa desde el punto de vista material. Cuando no se pueda, no se puede, ¿no? Pero sí, en muchos casos se puede. Poniendo, si es posible, estructuras alternativas
estructuras nuevas, digamos, al lado de la estructura antigua. La palabra no me gusta, pero es una muleta, de hecho, es una estructura paralela que puede ayudar a la estructura misma, una estructura que sea la más ligera posible, una estructura que se vea para quien quiera verla, que no sea la primera cosa que se vea, ojalá la segunda. Y en unos casos, si no se ve por nada, mejor. Pero un poquito tiene que verse. ¿Por qué? Porque si no, no se puede hacer manutención. Y entonces no se puede medirla, no se puede verla, no se puede ver si se está oxidando y todo eso. Y además de ser ligeras, etcétera, y verán que yo utilizo mucho, en muchos casos, cables, ¿ya? Cables porque son cosas pequeñitas, ligeritas, flexibles, que se ponen dentro de cualquier hueco, que pueden, pues, digamos, eso, ayudar nuestra estructura con un material, con una solución que se ve claramente que es contemporánea. O sea, nadie se queda engañado por el hecho que no sabe distinguir el viejo del antiguo del nuevo. No, esto sí se reconoce. Son cosas, en muchos casos, de barcos, ¿no? de navios, etc. Entonces, tal vez se pueden hacer cosas también con un poco de elegancia, si es posible. ¿Por qué? Porque las cosas de las cuales nos ocupamos son elegantes usualmente. Las cosas que han sobrevivido en los últimos siglos son cosas que merece la pena. Y entonces tratamos de trabajar con ellas con una palabra que es una palabra clave, que es respeto. El respeto es importante. Es un señor, como un doctor, un señor que tiene que trabajar con señores mayores, preciosos, que tienen problemas, que necesitan unas medicinas, pero precisa, que no sea una medicina cualquiera, un antibiótico cualquiera, pero algo muy preciso que pueda efectivamente trabajar no solo con los síntomas de lo que está pasando, pero con las causas verdaderas. Y entonces esto es un poco el tema. Y además otro concepto, que es un concepto de estructuras que yo llamo estructuras activas. ¿Qué quiere decir? Que no son nada más una mano puesta ahí que si la estructura cae está lista para aguantarla. No, algo que trate desde el principio de darle un poquito de ayuda a la estructura. O sea, tomándose desde el primer instante un 10, 20, 30% de la carga, siendo capaz de resistir al 50%, de forma tal que no jubilamos la estructura antigua, la dejamos trabajando, pero le damos una carga de trabajo un poco menos. ¿Ya? Entonces, eso de una estructura paralela que de la misma forma, pero pueda inmediatamente, desde el principio, tomarse una parte de su carga. Bueno, nada más que eso. Entonces, estructuras que le voy a hacer ver. Bueno, primero, un poquito el concepto es que, bueno, está escrito en italiano, no se preocupen, son imágenes, ¿ya? El 99.5% son imágenes, ¿ya? Y comentadas, nada más que eso. Entonces, pero hay problemas, o sea, los problemas con los cuales tenemos que enfrentarnos, ¿ya? Fisuras de ese tipo, fisuras de ese tipo. Uno dice, ¡ay, qué linda esta fisura! He entendido todo, claro, que esta zona aquí está hundiéndose, que no. Esto no es así. Esto aquí realmente había una estructura, aquí un arco en este punto que está empujándola. Y la grieta es la misma, es una grieta diagonal que podría ser inducida por una causa o la otra causa. Entonces, nuestro trabajo será de entender realmente, mirando a los efectos, cuáles son las causas. Nuestro médico dice, tú tienes la fiebre, podrían ser un montón de cosas, pues tiene que reducir el espectro de las posibilidades hasta cuando encuentra realmente la causa y pues decide qué hacer. Entonces, por ejemplo, esta una grieta mucho menos peligrosa, una grieta de construcción. Cosas que se han hecho en varios años, no serán lindísimas, pero, por ejemplo, una columna totalmente separada, partida, bueno, funchámosla, ¿ya? O la han funchado. Esto es una maravilla de cosas que era en el malecón de La Habana Vieja, pobrecito ya no está por ahí, ya porque habrá seguramente un hotel nuevo, bueno, como siempre pasa. Pero esto es interesante porque esto te indica el mecanismo de rotura de arcos. Por ejemplo, ustedes ven, este bloque no se mueve. Hay un bloque rígido, otro bloque rígido, tercer bloque rígido. Aquí hay un punto donde
un punto de contacto, otro punto de contacto aquí, otro punto de contacto aquí y un punto de contacto acá al fondo. 4 rótulas. 4 rótulas es el normal mecanismo de rotura de un arco, o de una bóveda, o de una cúpula, y siempre hay que buscarlas. Si hay una, menos mal. 2, 3, mejor huirse porque a los 4 ya te cae todo en la cabeza. Y aquí, ¿qué ha pasado? Que el señor que ha quitado el edificio aquí al lado no se había dado cuenta que este arco se estaba apoyando a la estructura. Entonces le hemos quitado un apoyo y todo eso se ha caído. Allá, como aquí también, y no en Italia, no le gusta mucho los tirantes, las cadenas, ¿ya? Algo así en el medio se ve muy poco por aquí, ¿no? Hay contrafuertes, hay todo eso. Bueno, evidentemente, hubiera habido una cadena, esto no habría pasado. Muy bien. Entonces, también responsabilidad. Ya, el señor de aquí era dueño de esta casa, sí, pero no tiene todos los derechos de quitar su casa. ¿Por qué? Porque los efectos pueden influenciar, pueden influir también en las otras edificios o situaciones paralelas. Y esto muy lindo, es un cementerio. Qué linda esa. Entonces, y cada 2 años ya van ahí, pican, la reparan, todo lindo por 2 meses, 3 meses, y pues aparece otra vez. ¿Por qué? Porque se limitan a pintarla y todavía no han decidido de quitar una pileta que está por aquí atrás, que está excavando, goteando, está excavando por abajo. Bueno, cambien la pileta, por favor. O sea, no me reparen y no me pinten todo eso. Entonces, hacer intervenciones que sean verdaderas, que sirvan para remover causas. Y pues toda la interpretación, ¿no?, de los detalles, de las fisuras, para entender el cinematismo, el movimiento de una parte con respecto a la otra, que puede ayudarnos mucho en el entender lo que pasa. Bueno, evidentemente, vamos hablando de un poco de cosas que serán cimentaciones, que serán forjados, que serán techos, que serán paredes y todo eso. Entonces, bueno, cosas, por ejemplo, ya fisuras, sin entrar en detalle, pero, por ejemplo, también aquí yo veo una fisura, una casa con fisuras como esa, y lo que digo es, ¿por qué? Probablemente es muy probable. ¿Por qué? Porque este suelo se está hundiendo en este punto. Entonces, muy bien, ¿qué le hacemos? Reparamos grietas, le ponemos una cimentación, unos micropilotes, algo así. Cuidado, casi siempre, en muchos casos, cuando hay ventanas, las grietas aparecen donde hay las ventanas. La ventana ya es una grieta, de alguna forma. Y entonces es mucho más cómodo por una grieta ponerse en una zona que es débil y alargarla un poco más. Muy bien, y esto parecería fácil, pero por ejemplo, en este caso, otra casa, bueno, es un caso verdadero, digamos, aparecen grietas como esas, ¿ya? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser todo eso? ¿Ya? Esta y esta. La primera hipótesis es que esta zona y esta zona, las dos, están hundiéndose. Posible, pero qué mala suerte. Las dos esquinas al mismo tiempo están hundiéndose. ¿Qué le pasó? Pero hay otras posibilidades, ¿ya? ¿Cuál podría ser la otra posibilidad? La otra posibilidad es que, siendo que esta casa se está doblando como un plátano, ¿ya? Hay 2 posibilidades. O que las 2 partes laterales se hundan, o bien que la parte central suba. Es igual, siempre al final yo me encuentro con un edificio que se está deformando. Lo importante es que se deforme, porque si todo esto se hundiera en el suelo no le pasa nada. Como un ladrillo que se hunde en el suelo no le pasa nada, pero si el ladrillo se dobla, eso sí. Y entonces, en este caso, el problema era que la parte de aquí se estaba levantando. ¿Por qué? Porque había raíces de árboles que estaban empujando por debajo, ¿ya? Y que entonces verano, invierno, lo levantaban un poco más y un poco menos, un poco más, un poco menos. Si hubieran hecho micropilotes, por ejemplo, aquí en las extremidades, no habría sido una buena solución, porque estos puntos no se movían, ¿ya? Entonces, pagando plata y sin éxito realmente. Entonces, cuidado, ¿ya? Cosas que parecen iguales podrían tener causas distintas y hay que trabajar con las causas. A mí me gusta mucho trabajar con modelos, ¿ya? Los modelos son la verdad, ¿eh? Bueno, la verdad es la verdad, pero modelos son una verdad un poquito más reducida, pero sí, es difícil engañar un modelo, ¿no? Es muy fácil engañar un modelo numérico, se hace.
Un modelo físico un poco menos. Entonces, por aquí, esto son pequeñas paredes de arena con un poquito de cal, y pues le aplicamos unos desplazamientos, ¿ya? Y ven cosas como esa, ¿ya? Arcos de descarga natural, que quiere decir que el peso de esta parte de arriba trata de moverse por aquí, moverse por acá, marcharse afuera de la zona que se hunde, tratando con las uñas de resistir un poco y de no caer abajo. ¿Ya? Bueno, claro que si la zona que se hunde es más grande, como decir, esta parábola podría ser una especie de parábola muy grande de ese tipo, que pues sale por afuera de nuestra estructura. Bueno, aquí también imágenes un poquito más de cerca, de la misma cosa. Una parte en voladizo, bueno, todo eso se está desplazando. Cuidado, en el levantamiento, lo digo a mis alumnos usualmente, en el levantamiento hay que medir grietas y hay que dibujar grietas. No me dibujan una línea y nada más, como se hace con AutoCAD. No, por favor. Me dibujan algo que sea gordo por aquí y pequeñito por aquí. Que se vea que esta se está abriendo, que se vea que se está abriendo de esta forma y no de esta forma. Esto nos ayuda mucho para entender pues, el mecanismo, el cinematismo con el cual ir trabajando y pues decidir qué hacer. Bueno, ejemplos de todo eso. Por ejemplo, siempre hay que escuchar las dueñas de la casa que te dicen, oye, son un par de años, mi ventana no se cierra. ¿Qué está pasando? No sé, no entiendo. ¿Ya? ¿Por qué? Pues claro, que aquí tengo un hundimiento y esta ya no es un rectángulo, pero se va modificando con una forma de ese tipo. Evidentemente, una parte de la ventana roza en este punto y la otra por eso. Entonces, escuchar, hablar, preguntar a la gente y tomar como un médico. Es la misma cosa que hace un médico, un buen médico, cuando nos encuentra por primeras veces y hace un poco de anamnesis y un poco de preguntas sobre qué es lo que está pasando. Muy bien, bueno, evidentemente aquí, bueno, sin la dueña de la casa ya se veía lo que estaba pasando, ¿no? Uno se daba cuenta inmediatamente, pero igual. Entonces, sí que sirve diagnóstico, sí que sirve mucha atención y mucho respeto para el patrimonio. Y bueno, por ejemplo, estamos pensando en cimentaciones, ¿ya? En cimentaciones podría ser, le voy a dar un par de ejemplos nada más de cimentaciones, donde uno dice, aquí hay un hundimiento, podría tratar de ayudar a esta parte a no caerse legándola a la otra, o bien puedo cortar, ¿ya? Dos soluciones posibles, ¿ya? O uno mucho o bien corto mucho y dejo movimientos libres. Y por ejemplo, vamos a pensar, dejamos un poco el tema de micropilotes, etcétera, que es bastante conocido. Hay micropilotes activos en este momento, son muy interesantes. Micropilotes activos significa poner algo y pues con un gato prácticamente tratar de apoyarse al suelo y apoyarse al edificio levantándolo un poco, ¿ya? Entonces, creando una serie de desplazamientos inducidos, de coacciones, así se llaman, con lo cual no es que yo quiera regresar a la misma geometría de antes, no lo pienso. La geometría se ha modificado en años, en siglos en muchos casos, y nosotros tenemos 6 meses para hacer algo, ¿no? O un año. No podemos pensar de regresar a la misma situación de antes, pero sí puedo bloquearla. Puedo decirle, bueno, te has hundido 4 centímetros, voy a darte 1 milímetro, ya recupero 1 milímetro, entonces ahí te quedas, pero te quedas y no sigues más. Entonces bloqueamos, congelamos, también si la palabra no me gusta mucho, la situación geométrica en la cual estamos, dándole una capacidad de resistir, dándole una seguridad, pues ya. Muy bien, por ejemplo, esto es un castillo que era un castillo de defensa, ahora es un castillo noble en la zona norte de Italia. Y en esta zona de aquí, por ejemplo, hemos decidido de alargar cimentaciones. ¿Por qué? Porque estas paredes, y sobre todo estas paredes, aquí se ve muy poco, pero están llenas de grietas, lo que quiere decir que esta casa se está moviendo. Y también eso, ya lo siento, no se ve mucho, pero sí se mueve. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Ustedes saben, los esquimeses ya caminan en la nieve, pero si caminan con los zapatos, y nosotros nos hundimos. Si nos ponemos una raqueta por debajo de los zapatos, ya podemos caminar. El peso, mis 82 kilos siguen siendo 82, pero el área sobre el cual estamos aplicando la carga es más grande. Entonces, no tenemos posibilidad realmente de hundirse en el suelo. Entonces, aquí, por ejemplo, en toda esta zona de aquí y también en esta zona de aquí, hemos decidido de alargar cimentaciones. ¿Ya? ¿Y cómo? ¿Cómo? Bueno, había muchos problemas. Entonces,
Todo eso, y todo eso, y todo eso, es un plató, una placa que le hemos puesto abajo. Ya teníamos que ponerla. ¿Por qué? Porque había un problema de confort. Entonces tenemos que dejar aire que pase por debajo, ¿no? Entonces usualmente se usan estos iglú, no sé si se usan aquí, yo creo que sí, elementos de plástico con 4 patas, ¿no? Entonces tú tienes un poco de concreto de hormigón por abajo, le pones eso y malla electrosoldada por encima, echándole hormigón y nada más. Ya, no son estructurales. ¿Por qué no transformarlos en elementos estructurales? ¿Por qué no? Se puede. ¿Y cómo? Bueno, imagínense, yo aquí hago una viga que conecto muy bien. Aquí el dibujo no es perfecto, pero imagínense de conectarlo muy bien. Es una serie de uñas. Uñas que podrían ser uñas de elementos de barra, o bien unos voladizos, yo lo llamo unas narices, que se ponen abajo de la mampostería y que evitan, cuando esa parte trata de bajarse, esto le impide. Pero todo eso puede conectarse, estos son los iglú, puede conectarse con algo que vaya a ser una zona de aquí abajo que no es sencillamente una hormigonada de hormigón pobre, pero un hormigón armado. O sea, esta es una plaquita de 6-7 centímetros armada, así como esa. Y el truco es de introducir adentro de las patas de los iglú una armadura también, de forma tal que lo que encontramos, lo que sale, es una especie de viga Vierendel, ¿ya? Horizontal y muchos verticales, que es capaz de hacer que realmente, de hacer que esta carga no vaya aplicándose no más que en la parte baja de la cimentación, pero pueda distribuirse, siendo esto rígido, pueda distribuirse en una superficie mucho más grande. Esto es mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo le aplico, esta es una carga existente, yo le añado todo eso, esto no se toma nada de carga. Necesita que haya una sobrecarga. Entonces, si aquí por encima construimos otro piso o bien transformamos un cuarto en una biblioteca, eso sí, esta sobrecarga se va aplicando a la estructura originaria y también a todo eso. Entonces, algo es algo, ¿ya? Entonces, ahí a que esto le doy una seguridad, no hay ninguna duda. Pero realmente, desde el principio, no es una estructura activa, es una estructura pasiva. Pero, si por casualidad, yo aquí abajo, vamos a ver, aquí, en esta zona, y se lo digo porque lo he hecho en unos casos, en esta zona ahí abajo le pongo grava, le pongo unos centímetros de grava, 10 centímetros de grava, y adentro de esta grava, después de haber dejado que frague todo el concreto, que está bien, aquí adentro le voy poniendo un material expansivo, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Que esta estructurita de aquí, este elementito de aquí, trata de subir un poco, trata de levantarse un poquito, y entonces levantándose un poquito, si está bien conectado en este punto, estoy descargando un poco las paredes. Y entonces el esfuerzo local, la presión local sobre el terreno va reduciéndose. Entonces esta raqueta no es una raqueta pasiva y nada más, pero es una raqueta que ayuda, como decir, a levantar un poco. Muy bien, entonces bueno, hemos hecho una serie de experimentos y todo eso, y claro que con un elemento de ese tipo, que sea armado o no armado, la deflexión es mucho menor y podemos tener ayuda. A mí concreto no me gusta mucho, realmente. En Italia en muchos casos es como casi en unos sitios imposible pronunciar la palabra concreto, y hormigón que sea, porque te dicen el hormigón no hay que usarlo. Y no me gusta mucho, pero en este caso como cimentaciones ya se tenía que hacer una intervención de ese tipo y la hemos utilizado transformándola en algo que sea también estructural. Le hemos dado un valor añadido. En este caso, la viga puesta por aquí, una serie de conectores, los elementitos, esto es la diferencia, es el truco, ¿ya? Los elementitos que van armando las patas de los iglú. Y pues al final, resina, los blanquitos, los que ven aquí, estos blanquitos son los elementos verticales que terminan con un gancho, y pues claro, aquí le echamos y es un piso normal en el cual la gente se queda, trabaja y hace, pero con una estructura mucho más grande, mucho más larga, que entonces te permite de resistir a las cargas
en el caso que estas cargas sean de más. Bueno, por ejemplo, en esta torre, otro ejemplo de elementos verticales, una torre muy alta sobre la cual las últimas slides regresaremos. Yo tenía aquí este circo urbano. Hacemos así. Esto es el circo romano que está por ahí, nuestra torre que por unos 40 años se ha quedado en esta situación. Qué pena. Es una torre medieval, ¿ya? Con una parte alta, que es una parte del 700, pero se ha quedado ahí por 40 años. Una zona de bombas de la Segunda Guerra Mundial y bueno, han podido al final decidir de repararla y todo. Y entonces, además de diagnosis, la intervención ha sido una serie de micropilotes que bajan de esta zona y entran adentro en el suelo. ¿Y por qué? Porque había que, bueno, dos cosas. La primera es que las cimentaciones no eran muy grandes y segundo que aquí cerca tenían que hacer excavaciones, un parking. Entonces, evidentemente, no se podía tener el riesgo que toda esta que había resistido por 9 siglos ya se caía en los últimos años. Y entonces, bueno, micropilotes, pero estos micropilotes también aquí abajo hemos introducido en el suelo una serie de resinas expansivas. Entonces, antes que todo, un nivel de resina aquí abajo, pues un segundo y pues un tercero. ¿Por qué eso? Porque antes trato de hacer que haya una base sobre la cual poderme apoyar. Y entonces esta segunda zona se apoya, entonces, empuja un poco más por arriba y no por abajo. Y también la tercera inyección lo hace. Muy bien, entonces para decir que micropilotes se pueden hacer y estos eran micropilotes, digamos, activos que han podido hacer. Se puede hacer. Maquinitas pequeñas, la zona es pequeña, no podía tener unos equipos muy gordos y entonces algo que se va desmontando, se pone adentro y sin mucho problema le podemos poner elementos de 5 centímetros entrando y pues al final, bueno, hemos podido hacerlo. Hablamos de paredes. Paredes, con todos los problemas. En Italia, lastimosamente, tenemos muchas paredes hechas en bloquecitos, ¿ya? Sin diátonos, sin elementos que cruzan, que pasan por adentro de las paredes. Y entonces, el riesgo es que éstas se vayan moviendo bajo carga horizontal, se vayan separando, ¿no? Y una parte colapse. Y esto es muy común, ¿eh? Cuando yo tengo una cosa de ese tipo y no tengo piedras y no tengo nada por aquí, bueno, el riesgo es que todo eso se vaya aportando como pedacitos que pues caen uno tras otro. Defectos. Vamos a ver un castillo. Un castillo donde tenía una pared que es esa, es un castillo del 1300, la familia Visconti. Este dibujito es de Leonardo da Vinci. El señor ha vivido por ahí 2 años y ha hecho bastante cosas, una parte del castillo, no, ya el castillo existía el siglo anterior, pero ha trabajado mucho con hidráulica y muchas otras cosas. Bueno, este castillo está hecho de una piedra que se llama ceppo, bueno, es un conglomerado, ¿ya? En bloques grandes, con bloques de medio metro cúbico. Todo bien, ha resistido por 6 siglos y medio, al siglo VII, este castillo se había vuelto a ser de un privado que se ha vendido el castillo a trozos, a bloques. ¿Ya? Entonces, aquí habían barcos, entonces un bloque, 1 euro, 2 bloques, 2 euros, etcétera, etcétera. Poco más. ¿Ya? Una parte de Milán ha sido construida con este castillo, ¿no? Con los desmontes de ese castillo. Pero hay cosas, por ejemplo, como eso, esta pared, que se ha quedado. ¿Por qué? Porque estaba hecha de ladrillos. Entonces nadie quería los ladrillos y entonces no. Y además se ha quedado también esta torre porque era más difícil, era muy difícil desmontarla, entonces no se han atrevido. Pero vamos a ver cómo se ha podido trabajar con eso. Y eso, lastimosamente, es un edificio con todos sus problemas, que es 22 metros por 25 metros en la otra dirección por 80 centímetros, tanto, ¿ya? Entonces, es muy inestable. Entonces, mi Ministerio de Bienes Culturales me dice, ok, vamos a proponer una intervención que sea rápida, que no coste mucho, que sea provisional, ya para que le damos seguridad. Pues de aquí a unos años o pocos años pensaremos. Bueno, ya son 16 años ya que estamos aquí con la estructura provisional, pero igual. Y la propuesta inicial era un andamio a la derecha, un andamio a la izquierda, ya subiendo y marcando. Ya, qué
pena, se pierde la pared, nadie la puede ver, ¿no? Es el primer impacto, uno entra en el castillo y ya ve eso, qué pena. Entonces estaba pensando a los barcos. Hay un árbol que no se mueve. ¿Por qué? Porque hay unos elementos que son elementos de cable que por un lado y por otro lado, trabajando en tracción y no en compresión o en flexión, ¿ya? Y no son puntales, son al revés, el doble de los puntales. No es el doble, es bueno, el opuesto de los puntales, ¿ya? Pero uno y el otro le impiden uno y el otro de ir moviéndose. Y entonces, al final, lo que hemos hecho es eso, ¿ya? Es eso. Es un día de sol donde se veían bastante estos cables, en días normales casi no se ven. Y entonces, ¿qué hacen? Y una pregunta, un orden de mi funcionario del ministerio era: no le hagas ni un hueco en esta estructura. ¿Ya? Ni uno. Y entonces, pero por suerte, habían huecos. Cada uno de estos elementitos aquí, esto, son ya huecos que servían para andamios rampantes. O sea, cuando construían, ponían un pedazo de madera dentro, un piso, y entonces construían. Usualmente estos son un poco más largos. En muchos casos, por ejemplo, es interesante porque la dimensión es entre el rodillo y este punto. O sea, es cómodo para trabajar, ¿ya? Cuando llegaba a este punto, iba desplazando mi plan de trabajo y ándale. Bueno, aquí son más largos. Pero igualmente, entonces, los huecos ya existían. Entonces, he puesto una serie de placas aquí con un perno que entra dentro, 2 placas, bien conectada, y esto es un punto fijo, al cual he podido conectarme ¿con qué? Con elementitos que son estos, que son un poco regulares, ¿ya? El triángulo bajo, triángulo alto, que pues, que son nada más que cables que terminan. Aquí abajo hay unos micropilotes que se hunden en el suelo por 8 metros y que impiden a esta estructura de ir moviéndose. El detalle de la placa ahí arriba, con su perno, con sus 2 elementitos que salen, y esos son los micropilotes aquí abajo, de los cuales surge estos florcitos de acero de zinc, con zinc, de protección de zinc, que suben hacia arriba y impiden a la estructura de moverse. El tema, sí, estos son elementitos que sirven para acortar. Aquí hay un tornillo izquierdo, un tornillo derecho, y le hacemos sencillamente eso, y evidentemente el cable se pone en tracción. Y este es un punto grave, es un punto peligroso. ¿Por qué? No tanto porque alguien pueda quitarlo, no pasa. Pero es que los cables y también los ladrillos son viscosos, hay una viscosidad, por lo tanto, de vez en cuando, cada par de años, hay que ir por ahí a darle un poquito un torsor que pueda hacer que estos cables se queden en tracción. Entonces, hay que obligar los dueños a mantener estas cosas. Cuanto más livianas, cuanto más delgadas y todo, tanto más tenemos que obligar a alguien a cuidarlo. Y es como nuestro médico, al cual no le pedimos de darnos un antibiótico que mate cualquier bicho que tenemos adentro, pero solo los bichitos que nos están doliendo en este momento. Entonces, un intento de hacer una intervención más mirada, digamos eso. Bueno, una solución bastante parecida, un poco más fuerte, diría, que es en Cólico, está cerca del Lago Mayor. Bueno, esto es un castillo español, Fuertefuentes, que después cuando llega Napoleón dice: es peligroso, lo voy a quitar, no me gusta, entonces voy a destruirlo. ¿Cuál es la forma de destruirlo? Es un cajón, de 4 paredes, con forjados y techos que lo unen. Bueno, ¿cuál es la solución? Quitamos el forjado y quitamos el techo. Y además un poco de polvo negro para explotar, ¿ya? Muy bien. Pero de hecho, después de 2 siglos, el castillo se queda. ¿Por qué? Porque la hiedra, por un lado y por otro lado, lo ha armado un refuerzo, digamos, de tipo vegetal, que ha impedido, ha hecho que estas paredes, si bien solas, no caían. Muy bien. Llega una administración pública, la cual dice: bueno, cortamos la hiedra porque no está bien, pero al final se dan cuenta que el edificio colapsa. Entonces, la pregunta es: ¿me ayudas? ¿Hacemos algo?
Y entonces del Genius Loci ya me viene la idea de hacer ¿qué? Una hiedra high-tech. Una hiedra artificial que es mucho menos bonita de la hiedra verdadera, pero que al final la hiedra es esa, ya, o sea, claro, ayuda, pero al mismo tiempo malogra. Bueno, y al final son cosas como esa, no son rojos, son grises, pero al final, ¿qué es? Ya, y aquí arriba tengo una billetita y dos barras, se llaman barra Dividag, que se pueden poner en tracción, y aquí están en varios puntos conectadas a la estructura, con elementos como eso, ya la ven, se bajan, y son como los estribos de una armadura que está por los dos lados. Entonces, primera cosa, los dos cables, las dos barras, ya, incrementan la carga vertical, entonces prexo-flexión, le ayudamos un poco con flexión, y al mismo tiempo, si bloqueamos en varios puntos, en todos esos puntos, esto y esto, bloqueamos la posibilidad de moverse de una con la otra, actuamos como con los estribos en una estructura de concreto y entonces obtenemos una cooperación entre la estructura interna y la estructura externa. Una parte, cuando esto trate de doblarse bajo cargas horizontales, sigue trabajando en compresión y los elementos de acero trabajarán en tracción. Y entonces, y además, un criterio que también nos empujan mucho, sobre todo en Italia, a utilizar es el concepto de reversibilidad. Reversibilidad es utópico, no, nada es reversible, ¿ya? Pero es una ayuda para un señor que hace proyectos el hecho que se pueda retractar, hacer algo distinto, que alguien de aquí a 10, 20 años, o que no le gusta, o que hay otros materiales, o que hay otras ideas, etcétera, pueda trabajar nuevamente sobre esta estructura, quitando, modificando lo que existe para, bueno, tener la misma libertad, digamos, que yo he tenido cuando he hecho eso. Entonces, por ejemplo, miren aquí, si yo quito esta rosca, se dice una cosa que, si yo quito esta rosca y quito esa, yo puedo tomar toda la barra y sacarla fuera. Quiero modificar el tiro, bueno, suelto las dos roscas, voy arriba, incremento con otra rosca arriba el tiro, entonces no son 4 toneladas, serán 5 toneladas, y al final, y solo al final, voy apretando más las dos roscas, de forma tal que entre este elemento y este elemento se le pongo un bloqueo por arriba y un bloqueo por abajo, y a esto no se puede. Entonces, una forma de reversibilidad, de retractabilidad. Claro, los huecos que le he hecho con estos tornillos nadie lo quita, no hay duda. Entonces, la reversibilidad completa no existe, pero de una cierta forma ya evitar soldaduras, ponerle apoyos, etcétera, puede ayudar a obtener un efecto que es un efecto de ese tipo. Muy bien, detalles, estos son 2C, adentro ya 2C, son estas, adentro del cual entra esta barra, y pues esta rosca aquí arriba es la que sirve para darle el tiro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y esta parte de aquí está, bueno, sumergida bajo tierra, entonces no se ve esta zona, pero bueno, lo bloqueamos y entonces una serie de detalles. Muy bien, esto se ha hecho, no en todas las paredes, pero se ha hecho. A mí me habría gustado, es una idea, ¿hacer qué? Hacer el opuesto de lo que han hecho los ingenieros de Napoleón, que han trabajado muy bien, quitando forjados y quitando techos. Digo, ¿y si lo pongo otra vez? Claro, los dueños, que es una administración pública, dicen, no, yo no quiero ni techo ni forjados, quiero dejarlo ruina, ¿ya? Entonces, ¿por qué no hacemos un forjado virtual? Un poco la idea era esa. Algo que una las 4 paredes, obligue a estas 4 paredes a ayudarse, o sea que una no pueda colapsar, si no se hace ayudar por las otras. Entonces, una posibilidad es esta, ¿ya? De crear forjados como estos, hechos con cables, cosas como esa, como esa, como esa, como esa. Miren eso, ¿ya? Son cables, cablitos, yo digo cablecitos, pero dicen que no se dice cablitos, no sé, igual, cablitos o cablecitos, igual, pequeños cables. De unos 10, 12 milímetros, o sea, así, no, así, digamos, ¿ya? Así de hecho, diciendo esta cosa, vamos a ver, tomamos esta estructura de aquí, y yo quiero que estas 4 paredes, 1, 2, 3, 4, no se muevan. Mirámonos, ¿ya? No se muevan bajo cargas horizontales. Tenemos que luchar mucho, en muchos países, un poco menos en España, por suerte, pero en muchos países tenemos que luchar con cargas horizontales. Han destruido
una buena parte de nuestro patrimonio, entonces hay que trabajar con eso. Entonces quiero evitarle que esta pared caiga por adentro. Entonces, elementos como ese, con dos puntalitos de 4 centímetros, dos puntalitos, uno por aquí, claro, evita que esto caiga adentro. Y esto se repite por los 4 lados. Más difícil es impedirle, estando adentro del cuarto, que no se vea mucho todo eso, que se vea por quien quiere verlo, evitarle que se vaya afuera, pero estando adentro. Entonces, ¿qué hago? Miramos, esto está empujando hacia afuera. Bueno, todo esto, 1, 2, 3, 4, que se apoya a esta esquina y a esta esquina, ¿ya? Trabaja haciendo que esta pared y esta pared sean contrafuertes por la cuarta pared que trataba de tumbarse hacia afuera. Entonces, una cosita bastante sencilla que es esa, ¿ya? Puede ayudar efectivamente a ser un forjado, no digo invisible, pero seguramente más pequeñito, o sea, no es un techo, no es un forjado verdadero, pero el efecto es igual y es el efecto de unir, de transformar en un cajón, nuevamente en un cajón con su cubierta y todo, nuestra estructura, que es una cosa buena. Esto hemos trabajado con un arquitecto que se llama Marco Dezzi Bardeschi, que es tan bueno como loco, y lo quiero muchísimo, es un señor que ahora tiene 82, 83 años, que es el tipo que me ha llamado por primera vez a trabajar con él sobre un tema que es Palazzo della Ragione en Milán, que ahora pues le voy a hacer ver, si el tiempo, sí, me queda tiempo para hacérselo ver. Entonces, he empezado con él. Bueno, y este proyecto ha sido un proyecto, he trabajado con este señor, donde, bueno, yo he pensado a los varios elementos estructurales, pero claro, aquí habían unos huecazos tremendos, por lo tanto las personas aquí adentro, bueno, pasaban con todo esto en la cabeza y esto se cae. Entonces ha decidido de ir a hacer dos cosas. Uno, como decir, poner puntales de ladrillo, ¿ya? Que aguanten esta parte, al mismo tiempo restituir a la gente un poco la imagen de lo que se ha perdido, la puerta anterior, la ventana anterior, etc., y al mismo tiempo que sea reconocible. Esto se reconoce, no hay ninguna duda, ¿ya? Rojo en lugar que gris, con este escaloncito para trabajar un poquito más atrás. Bueno, todas cosas que dicen que esto es nuevo y esto está muy bien. Esto ha inducido mucha gente a decir, oh, qué lindo, y mucha más gente a decir, qué feo, no se hace estas cosas. Bueno, a mí me gusta francamente, pero no es una decisión mía, lo ha propuesto y yo digo, estoy totalmente de acuerdo. Van a criticarnos, está bien igual. Pero lo vamos a utilizar. ¿Y vamos a utilizarlo cómo? Desde el punto de vista estructural. Aquí adentro, cada 3 juntas o 4 juntas, aquí hay un alambre, un cable, una barra, que entra bien adentro por aquí y entra bien adentro por allá. Entonces, no es algo, un tabique que va rellenando y nada más. No, une la parte izquierda con la parte derecha y hace que la monoliticidad del sistema vaya a ser recuperada. Muy bien, bueno, claro, aquí también había puntos donde todo eso era necesario. Por la parte de atrás que era esa, esto ya no era una intervención provisional, temporánea, era una intervención que se quedaba. Y entonces hemos utilizado un sistema bastante parecido al ejemplo que le he hecho ver anteriormente, o sea, cosas como esa. Bueno, como esa por una dirección y como esa horizontal en la otra dirección, la pared no se mueve ni en un sentido ni en el otro sentido, pero los elementos esta vez sí son en acero inoxidable. ¿Por qué? Porque tendrán una dirección de unos años, ¿ya? Los otros eran de acero con zinc, ¿ya? Mucho más baratos. Estos costan un poco, pero se quedarán. Y entonces, por ejemplo, se encuentran detalles de barcos, ¿ya? Que son estos, que son interesantes, de una cierta elegancia, ¿no? Y que funcionan, evidentemente, la primera cosa es que funcionan, que pero se dejan mirar, ¿ya? Se dejan mirar sin demasiados problemas. Bueno, esto no se lo hago ver, porque no se lo hago ver. He decidido que no. Aquí había una virgen, le hemos trabajado cuando se trabaja con cosas que no se ven exactamente, ya habían un cuadro por aquí,
otro que no se veía porque había un ropero, ¿ya? Hemos quitado el ropero, ha aparecido una segunda virgen, una maravilla. Digo, bueno, pues la restauramos. Pero en el medio había un contrafuerte que escondía una parte del segundo elemento. Entonces, bueno, trabajando con todos, hemos dicho, bueno, quitamos una parte, por lo menos, de este contrafuerte, lo vamos a sustituir con otras cosas, pero dejamos una mitad. Y esta mitad la vamos bloqueando al suelo con una serie de tirantes. Ya, sí. Entonces, hemos hecho una serie de tirantes. Estos dos, esto es la preparación, estos dos, aquí no tenía que haber nada. Muy bien, excavamos un poquito, ya empieza a aparecer otra virgencita con su niño. Y entonces, lastimosamente, ya, y esto era un hueco. Y entonces, al final, bueno, esto es nuestro, lastimosamente es nuestro. Hemos tenido la suerte de no tomar ni el niño ni ella, pero entonces, la idea es cuidado. Es que no sabemos. O sea, hacer huecos sin saber lo que pasa. Ya, todos estaban totalmente convencidos que habían los dos cuadros grandes y este pequeñito ahí abajo, escondido, ya, por detrás del contrafuerte, pero bueno, se ha salvado. Ahora se llama el cuarto de las tres vírgenes, ¿ya? Y es muy lindo y se entra por aquí, es una iglesia cerca de Varese, donde se entra en una cripta muy linda que no le hago ver, pero esto es un trabajo imprevisto, totalmente imprevisto, quitando el ropero y haciendo todo eso. Bueno, ha venido la idea y al final, bueno, hemos podido salvar todo este asunto. Ahora está así, un poco de tirantes que ayudan toda esta pared a no caerse, ¿ya? Y entonces al final uno entra y tiene este cuadrito y este asunto que impide a esta pared de moverse, poniéndole ¿qué? Un elemento horizontal, un elemento vertical y una serie de diagonales. Entonces es un puntal horizontal, pero el puntal horizontal habría empujado aquí. Entonces, ¿qué hago? Una fuerza horizontal, ¿cómo me la tomo? Como una fuerza vertical y una fuerza inclinada. Ese es el punto. Entonces es un arco de 3 rótulas, nada más, que me permite de ir pasando por aquí sin riesgo. Aquí hemos encontrado un montón de cosas lindas. Es una carretera romana con sus tumbas, con cualquier cosa que no, hemos gastado toda la plata para hacer esta cosa. Pero aquí al fondo se entra y adentro hay la cripta de esta iglesia que estaba totalmente cerrada desde hace el 1937, ¿ya? Y hemos podido abrirla con una serie de arquitos de acero apoyados a los arcos en mampostería que ahora han ayudado a las pobres columnas a resistir a la carga de la iglesia, del altar y todo eso. Pero no le hago ver la foto. Hablando siempre de muros y de carga verticales. Muros y carga verticales. Entonces, eso. Hay problemas, entonces, qué bien, los diátonos son una solución muy buena. Grietas verticales, debido al hecho que como decía Hilsdorf, el mortero es más débil, más suave, más deformable, y cuando lo cargo mucho trata de salir afuera. El ejemplo que hago es un poco brutal, pero es cuando se van a un sitio a comerse unos hamburgues, y hacen así, la mayonesa sale afuera. ¿Ya? Bueno, es igual. ¿Ya? Entonces, si la mayonesa sale afuera y la mayonesa se pega a los 2 pedazos de pan, ya lo corta, lo abre. Entonces, este es el mecanismo con el cual se van formando estas grietas verticales. Y entonces aquí había un convento donde estos elementos son ladrillos caravista y aquí en lugar que las monjitas arriba, tenía que haber una universidad con sus cargas bien pesadas, los 500 kilos metro cuadrado y todo eso. Entonces había que reforzar estas paredes. La solución que habían adoptado era esa. Bueno, que funciona, no digo que no. O sea, son unos elementos de acero inoxidable que van trunchando el elemento que no se puede abrir. Francamente, no me gustaba. Entonces he propuesto una solución nueva, distinta, que probablemente, se ha hablado de eso el año pasado, que probablemente lo van a sustituir, y es sencillamente eso. Aquí se impide al ladrillo de romperse. Yo digo, ¿por qué no impedimos al mortero de alargarse? Dos cosas distintas. Trabajamos antes que el mortero se alargue mucho.
Y entonces vamos a trabajando en esta zona de aquí, en lugar que aquí, vamos a trabajando en esta zona. Y entonces hemos hecho una serie de experimentos tomando columnas sin nada, sin ninguna intervención, como eran, y pues con intervenciones, ¿ya? Tratando de ver si eran efectivas o no eran efectivas. Y las intervenciones son sencillas, son esas. Son elementitos, ya, super mini cablitos de 1.2 milímetros, ¿ya? 10 veces, introducido adentro de las juntas. ¿Por qué? Porque eso le impido a la junta de alargarse, a la mayonesa de salir, realmente. Me perdonan, ¿no? Esta similitud. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hago? Elementos que son estos, ya miren, esa es, ¿ya? Elementitos muy pequeños, un obrero que da vueltas 10 veces alrededor de la columna, jalando un poco, tirando un poco, aplicándole unos 25 kilos, 10 veces, quieren decir 250 kilos, y apretando, impidiendo, pues, tratando de cerchar esta estructura. Claro, con un poquito de cal, si no le gusta eso, se puede mitigar un poco la visión, y evidentemente con una tijera ya se puede cortar todo eso y reversibilidad total y completa. Y entonces el asunto, claro, un poco de cálculos, porque esto hacen falta para ver el efecto realmente, pero la forma de portarse, estos son elementos que no son consolidados, que no tienen ningún refuerzo. Lo que pasa es que hay una grieta, ¡pam!, de repente se rompe, es frágil, ¿ya? Y esto no está nada bien, no hay ductilidad, no hay forma de vaciar energía, la energía que te llega del suelo, no hay forma para echarla, ¿no? ¿Por qué? Porque se rompen pocas cosas, se rompe una sola gran grieta y la columna se parte en dos y ya se pierde. Mientras que si vamos a poner una serie de estos elementos que le he dicho, miren qué pasa. Aquí, claro, todo se rompe, cualquier cosa se rompe, pero se rompe mucho después. Y se rompe mucho después con una disipación de energía que es fuerte, porque se escuchan ruidos, clac, clac, clic, clac, 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 zen. Todo se rompe despacito, despacito, y cada ruido quiere decir disipación de energía. Y entonces, todo eso llega a un resultado que me parece muy interesante. Los primeros eran 60 toneladas. Los con un refuerzo, una junta sí, una no, han llegado a 90 toneladas, y los otros con cada junta, una intervención, ha llegado a 120 toneladas, de 60 a 120. En total, 3.5 kilos de acero inoxidable por cada columna. 3.5, es nada. 3.5 va costando 3 euros al kilo, más el obrero que tiene que trabajar con eso, ¿no? Pero entonces hemos doblado la resistencia a colapso de esta estructura. Bueno, el sistema parece funcionar. Bueno, y miren qué ductilidad obtenemos. Esto es interesante, ¿ya? Y miren cuántos elementitos se van rompiendo por aquí, ¿ya? O sea, está totalmente partida. Claro, no estamos contentos, pero que se parta. Pero mucho mejor que se parta en 1000 pedacitos, que se parta en 2 pedacitos y que revente al suelo toda la columna. Bueno, es una intervención de cuando era bastante joven, es una intervención de 92, 93. En Pavía, una torre cívica había colapsado, 4 personas murieron. No se sabían las causas, todavía no se saben realmente. Una torre del año 1100 que colapsó un día, un viernes del 89, de repente, sin ningún problema aparente. Y entonces una serie de investigaciones, no se ha entendido mucho. Probablemente un tema de viscosidad del ladrillo, un tema de arqueólogos que han hecho unos huecos bastante profundos adentro de la torre, muchas cosas entonces. Pero lo que ha inducido todo eso es que en esta misma ciudad, donde habían varias otras torres medievales, han decidido de intervenir con eso. Muy bien. Entonces, también me encargaron de intervenir en una estructura que es esa, que se llama Torre San Dalmazio, que es esta. Ya ven que aquí también hay los huequitos ya para la construcción. No sé cómo se llaman. En italiano se le llama buca pontalla. Buco es un hueco, pontalla es de andamio, hueco para andamios. Muy bien. Entonces, la solución que he propuesto era una solución de ese tipo. Primero, era un cuadrado, este cuadrado estaba partido, entonces eran como 2C realmente, porque había una partición muy fuerte.
Segundo, hemos hecho pruebas con gatos planos, ¿ya? Más o menos pueden saber que son gatos planos. ¿No? ¿Quién sabe quién son gatos planos? Unos, gracias. Ustedes saben que son gatos planos, ¿ya? Puede ser que lo sepan o no, pero gatos planos son divididos en dos fases. La fase primera me permite saber cuál es la presión en una pared. La segunda me permite saber deformabilidad y también carga máxima de ruptura. Bueno, esta segunda cosa soy el inventor de este asunto. Entonces, si hubiera recibido €1 por cada uno de los gatos planos que se han hecho en la historia desde el 90, del 89 hasta ahora, bueno, sería en las Maldivas, en cualquier otro sitio. No, está muy bien estar en Girona con ustedes. Entonces, se ha demostrado que la pobre estructura estaba mal. Su carga de ejercicio era muy cerca de la carga límite. Entonces, yo he decidido de hacer dos cosas. Primero, jugar con cargas. A mí me gusta mucho jugar con cargas. No me gusta mucho jugar con geometría, porque la geometría quiero dejarla igual a sí misma. Si la modifico, se ve. Y no me dejan en muchos casos, o no quiero. Jugar con materiales, tampoco. Quiere decir quitar la originalidad y todo. Jugar con cargas, puede ser que sí. No se ve, no son ni verdes, ni rojas, ni negras. La pongo, la quito. Entonces, bueno, jugar con cargas es importante. En ese caso, las paredes eran paredes a 3 estratificaciones, ¿no? Ladrillo y un poco de media cositas adentro. Y entonces, siendo la carga vertical muy fuerte, ¿qué es lo que se puede hacer? Tratar de ponerle cargas horizontales. El mismo material, no se cambia el material, pero si a un cubito le ponemos la carga vertical, que casi está para explotar, y poco antes que explote, le ponemos cargas horizontales, muy bien, no explota, porque el material no sabe dónde ir. Más fuertes son estas dos, más carga vertical puede resistir, ¿ya? Entonces, le vamos añadiendo un poco de elementos. He utilizado todos los huequitos que están ahí para introducirle unos cables y ponerle 5 toneladas, 5 en 150 puntos, ¿ya? Para comprimirla. Adentro hay un anillo que trata de hacer que las 2C ya no sean una C, regresamos a tener una estructura que es un tubo cuadrado. Pero también me habría gustado, y mucho, hacer que esta estructura pueda ser más resistente bajo cargas horizontales y también reduciendo cargas verticales, ¿ya? Dos cosas. Quería quitarle un poco de peso, ¿ya? Echándolo por algún otro sitio, ¿ya? Quitarle un poco de peso, un 10%, y al mismo tiempo introducir una estructura que trabaje en paralelo con la estructura antigua bajo cargas horizontales, como una armadura, pues, una armadura vertical. Y la solución que ha salido es una torre en la torre, una torre nueva en la torre antigua. Y entonces, gente que estaba saliendo, etcétera, etcétera. Esta es una jaula de Faraday para relámpagos. Los relámpagos son peligrosos, ¿eh? Es una energía formidable que te va rompiendo mucho. Nuestra torre, una iglesia aquí cerca que empujaba mucho, una serie de grietas, pero estas grietas en espesores de 1,20 m, 1,50 m, eran bastantes. O sea, todo el elemento estaba dividido, o sea, no poco. Bueno, bastante fuertes, entonces no se ve nada. Pero imagínense, esta es la torre en mampostería afuera, adentro hay una torre metálica, es un 2 por 2 metros por 45 metros, ya 4 patas, voy subiendo. Una torre que no está ahí, se construye como un barco en una botella de vidrio, ¿no? Despacito, porque la puerta era muy pequeñita, pedacito por pedacito hemos construido este elemento. ¿A qué sirve? A nada, a menos que no lo vaya conectando con la otra parte. Entonces, ¿qué hago? Que, antes que todo, esto es la forma de trabajar con la buca pantalla, con los huequitos adentro. Entonces, el anillo que está adentro, y aquí hay una plaquita que no está afuera, pero está bastante adentro. ¿Por qué? Porque quiero que el turista que hace fotos quiera ver la texture exactamente como esa. Si lo mira un poco más, ve la plaquita, ve de la tuerca, pero no es la primera cosa que ve. Y entonces, si yo lo lleno con un mortero que sea resistente y deformable,
resistente deformable, y voy aplicándole a ese mismo mortero una carga horizontal, y esto se empequeñece, se reduce, reduciéndose y siendo bien conectado con la mampostería alrededor, reduce y aprieta también la parte que está afuera. Entonces estoy aplicando no solo al mortero, pero también a un cilindro de mampostería alrededor, estoy aplicándole una carga horizontal, que esto es bueno. Y al mismo tiempo, este elementito aquí ya no se mueve. ¿Por qué? Porque hay 5 toneladas, 555, entonces no se mueve ni a golpes. Y entonces, pues, ¿qué hago? Bueno, esto te explica, estas son las cositas adentro de 10 centímetros que uno con un binóculo ya podría ver. Cálculos que te demuestran digamos, elemento alrededor de cada hueco que realmente está comprimido. ¿Saben? Los viejos colchones donde se ponían cada 20 centímetros, había algo que unía. Los colchones tenían esta forma un poco rara, los colchones antiguos, ¿no? Pero es exactamente la misma cosa. Y entonces a esta estructura le pegamos anillos, y a estos anillos que le pegamos unas barras, ¿no?, que unen la torre metálica central a la torre en mampostería. Entonces soy yo que con mis brazos, por un lado, yo torre metálica, que pongo un brazo por aquí, un brazo por acá, me conecto, junto a la estructura y voy aplicando un tiro. Cada uno de estos son 300 cables. 300 cables, ha sido un lío trabajar con 300 cables. A cada uno de estos le aplicamos 350 kilos, no mucho, pero 300 por 350 hacen 100 toneladas. Le hemos quitado, la torre era casi 1000 toneladas, le hemos quitado el 10-12% del peso de la torre. ¿Y dónde se ha ido este peso? No es que haya desaparecido, no, se ha ido a las 4 patas. Las 4 patas bajan, llegan a tierra, pues ahí le hemos reforzado un poco la cimentación, pero hemos quitado las 100 toneladas de las paredes y la hemos transferido a las 4 patas. ¿Ya? 4 patas que están con un control, un monitoreo, ¿para qué? Para saber que efectivamente tienen sus 30 toneladas y las 30 toneladas siguen existiendo. No se están transformando en 40, cosa que sería un poco peligroso. Y entonces, el sistema es una torre en la torre, una torre activa. Una vez que yo he conectado con estos elementos, que luego verán que es un poco espantoso, porque la cantidad de fierro que está por aquí adentro es mucho. Pero esto quiere decir una estructura mixta, una estructura activa, que desde el principio está funcionando, una estructura dúctil, que ahora está ayudando el objeto. Entonces, jugar con cargas, hemos jugado con cargas horizontales y también con cargas verticales, aligerando un poco la estructura misma. Aquí adentro, viga, cables, estos elementos, esta parte de aquí la ven, es la torre metálica, los azules son las intervenciones adentro de los huecos que les decía, el rojo es la estructura cuadrada, el anillo cuadrado, y de la parte metálica a la otra bajan una serie de cables, estos son de 2,5 metros, estos son de 4 metros, etcétera, que llegan al fondo y tratan de ayudar un poco la estructura a aligerarla ligeramente. Bueno, cosas como esa. Bueno, mirada desde un punto de vista, eso no es nada ligero, evidentemente, absolutamente nada, pero esto es una imagen falsa. Cuando adentro, ya ven esta cosita de aquí, esto me ha permitido poner un elevador. Y entonces yo puedo subir. El alcalde de Pavía, cada nuevos alcaldes lo invitamos aquí adentro para subir a ver de arriba su ciudad. Bueno, un poco de marketing, esto está muy bien, pero también otra razón. Los días anteriores, la oficina técnica de la municipalidad va por ahí, chequea si las luces están bien, el elevador funciona, si los cables están bien apretados y todo eso. Entonces, hay una manutención obligada, coapta, por el hecho que pues se utiliza. Si no, nadie entraría dentro de estas torres, sino unos alumnos míos de la escuela de especialización, etcétera, que de vez en cuando entramos a ver. Entonces, este elevador me permite realmente, cuando subo, de ver eso. O sea, sí, claro, está muy bloqueado con mucho hierro, etcétera, etcétera, pero no tanto. Si quiero ver el 90% de los ladrillos, sigo pudiéndole ver. Entonces, la imagen de antes era un efecto óptico, ¿no? Bueno. Y el elevador es cómodo porque de vez en cuando hay que chequear pues, que la tensión está bien, etcétera, etcétera. Bueno,
Otra intervención en estructuras altas, que es eso, nada más que una intervención provisional con estos elementos, que bueno, funciona bastante bien. Claro, esto tenía que durar 6 meses, ya son 2 años, 2 años y medio. Es una pena. Pero había escrito, cada año hay que ir por ahí y darle una jalada. Entonces el dueño no quería hacerlo y le he dicho, no te escribo el nuevo certificado de garantía si tú no lo haces. Bueno, lo están haciendo. Entonces, muy bien. Hay que ser un poco formales bajo este punto de vista. Las estructuras, también si son provisionales, hay que chequearla y chequearla bastante bien. Bueno, vamos hablando de un ejemplo que es de eso, ya, de arcos más que todo, donde se van formando grietas y grietas y grietas, corro un poquito, y que son absolutamente interesantes desde el punto de vista de nuestras soluciones. Y he propuesto hace un poco de años un sistema que se llama arco armado o arco reforzado, RAM, Reinforced Arch Method, que dice nada más que lo que está en esta slide, que es, los arcos funcionan bien cuando los bloques están en compresión. Si entre un bloque y el otro bloque hay una buena compresión baricéntrica, todo bien. Si la carga se desplaza hasta desplazarse hacia arriba, se forma una rótula, ¿ya? Y si se forman 4 rótulas, como decía antes, todo esto tumba. Entonces, tratamos de hacer un sistema que es el siguiente. Yo voy a ponerle una estructura afuera, que es un cable, que sabe trabajar solo en tracción, y lo ponemos a trabajar en paralelo con una estructura que sabe trabajar solo en compresión. ¿Y qué hago? Le voy a poner ese elemento, que hay que bloquearlo bien en la parte baja, y toda la carga que se aplica a este cable se transforma en compresión por el arco mismo. Entonces yo estoy aumentando la compresión entre bloque y bloque. Ya había una compresión un poco excéntrica. Si yo le pongo una compresión que es baricéntrica, la suma de las dos es un poco más baricéntrica que antes. Y esto quiere decir aumentar la compresión, quiere decir que no se van formando las rótulas. ¿Y por qué esto funciona? Miren, el cable eso es una idea muy antigua, ¿eh? Eso es. Bueno, no se había pensado, pero los señores eso sí que lo habían pensado. Porque son bloques de madera que no se pueden pegar porque el vino se malogra, ¿ya? Pero sí, le pongo un anillo y le doy un poco de golpes con el martillo, más golpes, más estoy introduciendo mi anillo adentro en el barrique, que tiene la forma de barrique y que no es cilíndrico, porque si fueran cilíndricos no funcionaría, y le voy forzando este anillo siempre más y más. El anillo se tensiona, los elementos de madera están comprimidos y funcionan. Y funcionan tan bien que se pueden hacer cosas como esa. Es una carrera en Tuscania, hacen 2 kilómetros con escalones y todo esto, y llegan perfectos, ¿ya? Entonces, sirve, ¿ya? Y son pedazos sueltos, ¿ya? Los elementos de madera son sueltos, no hay nada de clavo, nada de pegamento, nada de nada. Entonces, bueno. Entonces la idea es nada más que esa. Le voy a poner, de hecho, o un cable afuera o un cable adentro, porque puede estar muy bien cable afuera o cable adentro, y que pueden ser útiles para este sistema. O sea, la curva de las presiones van a ser más cerca del baricentro. Modelos. Una carga, se desplaza, se forman rótulas, 1, 2, 3 y 1, 4. Si le vamos, con un desplazamiento horizontal, si le vamos a poner un esparadrapo y nada más pasivo, algo sirve. Si además del esparadrapo hacemos que sea un cable tirado, ¿ya? Mejor. ¿Por qué? Porque se va introduciendo, de hecho, una distribución de cargas sobre el arco, que es una distribución de cargas radiales, que va muy bien, porque una distribución de cargas radiales se transforma en una acción axial baricéntrica. ¿Por qué eso funciona? Sencillamente, el cable bajo esta carga, y con estas carguitas hasta afuera, hacia afuera, está en equilibrio. Porque está ahí. Entonces, si yo tengo una estructura que tiene la misma geometría y donde aquí hay cargas que pasan del cable al arco
¿ya? Y las fuerzas son las mismas, o sea, la misma fuerza que se aplica al cable para que se quede ahí es igual a la fuerza que se está aplicando, acción y reacción, a los bloques para que ahí se queden. Entonces, si el cable está en una situación de equilibrio, también, misma geometría, fuerzas al opuesto, también el arco, por favor, se quede ahí en su sitio. Y la carga es una carga, siendo el cable capaz de trabajar en acción axial y nada más, también estoy induciendo una acción axial baricéntrica entre bloque y bloque. Entonces, esto, bueno, funciona y funciona bien, también con cargas horizontales y todo esto y todo eso. Hemos hecho bastantes experimentos, ¿ya? Experimentos de elementos grandes, ¿ya? Donde se ha visto que ponerle cables por aquí arriba, esto era sin ninguna intervención, es mucho mejor, desde mucho punto de vista, de hacer lo que se hacía años atrás, de ponerle 5 o 6 centímetros de concreto con su red. ¿Por qué? Porque esto se hace y funciona muy bien, pero ninguna reversibilidad, peso mucho mayor, en zonas sísmicas es un lío, y además transpirabilidad que prácticamente ya no existe. Entonces, muchos defectos con respecto a ventajas que son incrementar la resistencia. Bueno, lo que se ve es que con estructuras como esta, claro que sí se forman las 4 rótulas, 1, 2, 3 y una 4, pero se forman, esto trataría de abrirse, pero no puede abrirse porque hay los cables. ¿Y cómo se forma una rótula? Se forma una rótula en compresión. O sea, esta zona de aquí se rompe, esta zona de aquí se rompe. Y entonces los dos bloques pueden, en lugar que abrirse de esta forma, ¿qué hacen? Entran así, pero siempre es una rotación relativa entre un bloque y el otro bloque. Pero esta cosa sí que pasa, pero miran, los cables, los arcos sin nada resisten 100, 150, 190 kilos. Estos resisten 2700. Es el mismo arco, el mismo arco. Con concrete layer, con concreto, o bien con este sistema, más o menos vamos a la misma dirección. Y es bueno. Entonces, ¿por qué no utilizar 4 cablitos en lugar que un elemento de concreto? Bueno, esto se lo dejo, pero es una posibilidad distinta, ¿no?, que podría ser bastante buena. Y estos son los resultados bajo ciclos de carga, donde los 3.000 kilos o casi 3.000 kilos son iguales, pero este elemento siendo una especie de GB, ¿ya? Cuando le quito la carga, mi arco regresa un poquito más. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se quedaban 4 centímetros, con el concreto se quedan 7, 8 centímetros. Mejor. ¿Ya? Quito la carga, trata de regresar más o menos a la misma situación. Y pues hemos hecho un montón de test con más de 500, con elementos más pequeños, 1,20 m de madera, con cargas aplicadas en varios puntos y sobre todo con elementos de geometría distinta. Todos estos elementos. A cada uno le hemos hecho unas 80 pruebas con cargas en puntos distintos y sobre todo aplicándole un tiro a los cables distinto, incrementando, de 0 kilo a 10, 20, 30, 40, 50, etc. Y entonces se ve que todos estos funcionan y más o menos aumentan con respecto a la situación sin ninguna intervención 10, 12 veces más, que es bastante. Con posiciones distintas. Miren, eso también funciona. Un arco deprimido de ese tipo, que no lo puedes construir si no le pones los cables. O sea, si tratas de hacer eso, claro, echado al suelo, sí. Cuando lo levantas, te cae. Bueno, este elemento de aquí resiste más o menos como eso, y estos dos resisten más que eso. Lo veremos de aquí a poco. ¿Ya? Un arco circular funciona menos bien de un arco circular rebajado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, claro, los apoyos están mal, pero el arco rebajado, siendo que los bloques están ya desde el origen más comprimidos unos con respecto al otro, trabaja mejor. Muy bien, y también con cargas horizontales. Lo que hemos encontrado era pruebas con cables al externo, al extradoso o cables al intradoso. Y al final, subiendo con la carga, el tiro de los cables, lo que se pasa, por ejemplo, aquí, miren, de 3 a 37, de 4.8 a 71. Aquí de 3 a 39, de 4.8 a 70. Cables externos, cables internos, al incrementarse de la carga aplicada. Interesante eso. Y estos son detalles donde se ve, por ejemplo, que el arco semicircular, carga de colapso, posición de la carga, tiene una forma de portarse que eso.
El circular rebajado es este verde, que funciona mucho mejor. Miren, el deprimido es esto azulito, que sigue siendo mejor del arco circular. ¿Ya? Claro, el deprimido cuando le pones una carga exactamente el medio, pobre, sufre, ¿no? Pero sigue siendo igual o más del arco circular y entonces, bueno, me parece un buen resultado. Y el otro resultado interesante es que hay una relación experimental, que se puede demostrar numéricamente, una relación experimental lineal, entre la carga aplicada a los cables y la carga de colapso. Duplico la carga en los cables, se duplica la carga de colapso. ¿Ya? Entonces, bastante interesante y bastante fácil a calcularse. Bueno, estos son declinaciones de esta misma estructura en muchos casos. Por ejemplo, aquí había esta bóveda. Ya, yo les hablo otros 10 minutos, 12 minutos, ya a las 2 termino. Una bóveda muy larga con una depresión de 15 centímetros por aquí. Bueno, un modelito para convencer mi Ministerio de Bienes Culturales que no era broma, ya que se puede trabajar y que al final habría sido una solución como esa. Una serie de experimentos con cargas verticales y horizontales. El hecho es que si aquí a este arco deprimido le pones el cable, que aquí no es un cable horizontal, pero es un cable que tiene una curva de ese tipo, es como decir, yo tengo una primera parte y estoy empujando por un lado en la parte correcta y estoy comprimiéndolo. También en la otra parte. Si hiciera la misma cosa aquí, tumbaría todo. Se lo hago por el bajo. Esta parte de arco la estoy empujando de abajo hacia arriba. ¿Y qué me necesita? Me necesita que este cable lo voy obligando a bajarse un poquito. ¿Ya? Lo voy obligando a seguir la geometría extradoxal de nuestra estructura. Bueno, claro, entonces una cosa así, aquí se está bajando y andaré. Oh, cuidado. Hay una observación absolutamente importante. Este sistema es peligroso. ¿Por qué? Porque si yo no impido a este punto y a este punto, a los dos extremos, de desplazarse, lo que ocurre es que cuando aplico carga, se aplasta todo y va a ser una pizza horizontal, ¿ya? Con el cable perfectamente recto y los bloquecitos separados echados al suelo. Esto funciona solo si este punto acá en el fondo y este punto acá al fondo los bloqueo. Le pongo unos apoyos. Entonces, aquí no podía ponerle ningún apoyo. ¿Por qué? Porque una tirante habría sido muy interesante. No me han dejado. Entonces, ¿cómo hago? Aquí yo tenía una bóveda y la otra bóveda por el otro lado. Este elemento es un elemento central. Entonces, ¿qué he hecho? Sencillamente, he enviado una mano por este lado, un cable por un lado, otro cable por otro lado, y he aplicado una carga así que no se puedan abrir. ¿Ya? Sencillamente. Si no hubiera tenido una similitud, una simetría entre las dos partes, no sé qué habría hecho. Pero bueno, cada caso te enseña a encontrar tu propia solución. Esto es el simpático y la maravilla de este trabajo que estamos haciendo. Y entonces, por aquí, bueno, al final hemos puesto, estos son fibra de carbono, pero estos son los cables que hemos utilizado, esta cosa de aquí, ya los elementitos que llegan, bajan, una especie de puente de Brooklyn, que bajan por el otro lado. Y este elemento de aquí, ¿qué hago? Me ha necesitado construir un punto alto, 2,5 metros, y bajar con mis cables. Y entonces, estos son los cables que le decía, bueno, esto es elemento alto, 2 y pico, 2,80, 2,70, ¿ya? Un elemento en A, pintadito, ya ahí puesto, con 4 tornillos aquí abajo que no deja mover, pero realmente, ¿qué es? Que aquí yo me estoy conectando, subo, voy pasando por encima de este elemento y bajo por el otro lado. Entonces, sencillamente, esto es la cumbre de nuestro elemento, donde es el mismo cablecillo, sin necesidad de agarrarlo, ¿no? Es un cable que y se va por un lado, como mis manos, como mis brazos que tratan de impedirlo. Muy bien. Y lo interesante es que han hecho los guías de este castillo, han hecho un recorrido por lo cual ingenieros, arquitectos o bien curiosos pueden subir ahí y verlo, ¿ya? Entonces, no sé si le interesa o menos, pero claro, hay pinturas, hay cuadros, hay muchas cosas,
pero también puede haber algo interesante, cosas que la gente no ve, que son la parte externa de bóvedas, de cúpulas y todo eso. Nadie lo ve, puede ser interesante. Y también un poco de tecnología también. Todo eso ya no le voy a decir nada de todo eso, porque si no ya no termino. Pero bueno, estos eran matroneos del Duomo de Cremona, que ahora con estos cables, que lo ven aquí, he hecho que... Aquí, entre este punto y este punto, se había desplazado 50 centímetros. Era peligroso. Gatos planos, etcétera, que me dicen que no está bien, no está nada bien. Entonces, me habría gustado mucho, confieso, ponerle elementos horizontales aquí adentro. Ni hablar. ¿Por qué? Porque se habían hecho restauraciones de las pinturas hace el año pasado. Entonces, siempre se hace así. Primero se hace restauración de las pinturas. Segundo, se ponen electricidad, calefacción. Entonces, y al final se llama el señor que se ocupa de estructuras y se le dice, bueno, por favor, actúe usted. Bueno, así ha pasado. Entonces, no se podía poner nada más. Pero la pregunta era, yo no quiero que este punto y este punto sigan alargándose. No puedo ponerle un tirante, y entonces puedo pero trabajar de afuera, en lugar que tirar de adentro, voy por afuera y empujo. ¿Ya? Entonces, realmente, esta cosa de aquí, cable, y esto es telescópico, está empujando y aplica 15 toneladas, no es poco, ¿eh? Entonces, 15 toneladas cada 7 metros, que entonces están por un lado y por otro lado, impidiendo a la estructura de ir abriéndose. Muy bien, y ahora todo eso es una zona que se puede peatonal, o sea, visitable, antes no lo era, y entonces un poco de limpieza y todo eso. Eran los 800 años de la fundación del Duomo de Cremona, entonces se ha podido hacer un trabajo de valorización también de esta estructura. Pero uno dice, y siempre puedes hacer cables, esto era un cable cuya geometría no sigue la forma del arco, ¿ya? Hemos modificado, le hemos dado una esquinita, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí me servía una fuerza concentrada, ¿ya? Entonces, para decir que el método es flexible, se puede trabajarlo un poco. Por aquí, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se pueden poner cables adentro y no afuera. ¿Por qué? Porque aquí, miren, este elemento tenía que ayudarlo. ¿Por qué? Porque aquí abajo había el consejo provincial de esta ciudad que se llama Lodi. Entonces no se podía dejarle con un arco de Damocles en la cabeza, ¿no? O una espada, lo que fuera. Y entonces, pero de por arriba no se podía hacer. Entonces trabajamos debajo. ¿Cómo? Con un elemento que sube, se apoya bien, se empotra bien al suelo, sube, y aquí hay unos tornillos que entran adentro, que son estos. Elementitos de 15 centímetros, ya cada uno, clac, bien clavado, con una poleita por aquí, y adentro le voy pasando con ese cable, que hace que en cada punto yo entro adentro al arco, me agarro y aplico una carga radiales, como los de afuera. El cable externo aplica cargas de afuera adentro. Bueno, yo estoy aquí, le pongo una mano adentro, agarro el arco y le estoy haciendo exactamente eso. Claro, va a costar más, se ve y todo eso. Pero bueno, al final hemos hecho esta cosa de aquí, y al final los señores que están aquí adentro no se quejan mucho, ya son 11 años, algo así. El arco no ha colapsado, entonces estamos contentos, y de vez en cuando, evidentemente, hay que ir dándole un poco de fuerza. Muy bien, esto es una cosa nueva que dice cúpulas. Las cúpulas son problemáticas. ¿Qué hacen usualmente? Le ponen anillos. Esto en todo el mundo. Y hacen muy bien, por cargas verticales. Cuando hay una carga horizontal, esto no funciona, porque los anillos se mueven junto con la cúpula. Entonces, ¿por qué no ponerle arcos meridianos en lugar que arcos horizontales? ¿Ya? Y a lo mejor, bueno, ponerle el uno y el otro, o sea, una red. Entonces, en este caso sí que funciona. Hemos hecho una serie de intentos numéricos y se ve que con esta solución de aquí se va pasando de 0,18 megapascal a 0,05 con respecto a 0,18, y la zona traccionada pasa del 75% al 33%, con cables de 12 milímetros de espesor, traccionado con 1,5 toneladas. Es bastante poco. Y al final, la solución que aquí pasa es eso, ¿ya? Cables horizontales y también cables a lo largo de los meridianos, ¿ya? Horizontales y meridianos, que como una... bueno, el ejemplo, bueno, ¿por qué no? Hablamos, una señora que espera un bebé, hay algo que está ayudándolo a confinar su barriga.
no se mueva mucho cuando camina y todo eso. Es exactamente la misma cosa. Exactamente la misma cosa. Entonces, con un poco de estructuras tensionadas se puede realizar. Muy bien, esto es la parte de arriba. Este hueco sirve porque los visitantes abajo, ¿ya?, ven aquí una pintura de la éxtasis de Santa Catalina, que parece en el cielo. Es un trompe-l'œil que hace. Bueno, y la gente que sale de aquí ahora en seguridad, ¿qué hace? Ve el truco. ¿Ya? Este hueco y el hecho que había los angelitos en la bóveda, en la cúpula, y más arriba, unos 3 metros arriba, hay el otro elemento, entonces, que parece más en el cielo, ¿ya?, de los angelitos. Muy bien, interesante. Bueno, estas cosas sí se pueden hacer. Ya, esto es un dibujo de Breiman. Yo pensaba de haberme inventado este sistema y lastimosamente lo he encontrado en un libro de 130 años antes que yo, una delusión tremenda, pero bueno, el sistema funciona, evidentemente. Te dice cómo funciona y dice, bueno, una cadena aquí encima no sirve a mucho, pero si le ponemos esto y esto, sí que funciona. Entonces vamos aplicando una carga que al final que deja como cargas libres esta y esta que ayudan a la estructura a no movimentarse mucho. Y hemos hecho varias cosas de ese tipo. Por ejemplo, aquí ya son elementos en C, adentro del cual baja esta estructurita, se empotra abajo. Aquí hay una rosca, le damos un poco de vuelta y hacemos que nuestra bóveda, trabajando de por arriba, como mis manos. Ya pongo dentro mis manos y estoy haciendo eso, ya. Estoy ayudándolo a no desplazarse mucho. Bueno, y estas cosas varias que hemos hecho en varias otras partes, ¿ya? Aquí pasamos... ¿Cuánto resisten? ¿2 minutos más? ¿4 minutos más? 5. Con 5 ya acabo. Una estructura, mi esposa allá al fondo que dice, ¿puedo? Bueno. Una casona que era esa, con muchos problemas. Entonces he decidido de tratar de utilizar estas vigas que ya habían estado por 20 años bajo agua, lluvia, vegetación y todo eso. Solita no habrían podido resistir. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, esto es todo nuevo. Bueno, ya no había. Estos son estructuras que tienen 5 siglos, 4 y medio, ¿ya? Bueno, la parte por arriba, ya. Y el truco ha sido eso. Aquí hay un elemento, que es un elemento de 5 centímetros de hormigón, que resiste en compresión. Esto es un elemento de madera que puede resistir en tracción. Y lo que hay es que esto es una viga reticular, ¿ya?, que me ayuda, pues. Y esto es en vista. Este elementito y este elementito son en vista. Y lo dejamos en vista. Vamos a ver, son esto. ¿Ya? Lo hemos dejado así. Claro, hemos pintado un poco la madera porque quede parecida, etc. Pero al final estos elementos se ven. No se ven mucho porque la luz está más baja, etc. Pero ¿por qué? Si se ven, se ven. ¿Ya? Y espero que esta regularidad no moleste. En el sentido que uno casi no la percibe, ¿no?, si son muy repetidas y muy modulares. Y al final hemos hecho bastantes experimentos sobre eso, mientras que le hemos hecho pruebas de carga a 500 kilos metro cuadrado, donde a esta estructurita de aquí se le ha puesto una serie de, te lo digo a ti, una serie de chequeos para ver si efectivamente aquí a la pared, si efectivamente esto está en compresión y esto está en tracción. Y es así. Entonces, mi validador, al final, era muy contento. Dice, ok, lo hemos hecho la prueba de carga y la confrontación con el modelo numérico funciona y funciona bien. Entonces, todos felices. Y ahora, esta estructura es esa. Bueno, le han hecho un poco de cosas adentro, los amigos arquitectos, y ahora se utiliza, ¿ya? Se utiliza. Antes estaba casi para caerse, ¿ya? No se ha caído, menos mal. Y ahora, aquí la tenemos. Muy bien, ya, bueno, al final es esta, ¿ya? Una estructurita muy sencilla, una de las pocas cosas de mi pueblito que se ha quedado, es un pueblito moderno, pero esto ya tiene sus 4 siglos. Cosas nuevas, distintas, pero que no la hago ver, pero sí, eso sí, en esta iglesia el sistema es esto, una serie de cerchas, y estas cerchas aquí se estaban rompiendo. Entonces, le ponemos un elemento vertical, pero este elemento vertical habría roto la cadena de madera aquí abajo. Y entonces, ¿qué hago?
que añado también un cable, ya que se han dado cuenta que me gustan los cables, ¿no? Sí. Le ponemos eso, que actúa como, bueno, esta fuerza que se está aplicando de aquí, la voy resistiendo con estas cargas, que se van arriba, muy bien, por un lado y por el otro lado, al vértice, y la carga resultante, esta más esta, se transforma en una carga vertical, la cual se distribuye en sola compresión, no en flexión, a lo largo de los dos elementos, de los dos puntales diagonales. Muy bien, todo eso no se lo hago ver, nada, todo eso. Este es Palazzo della Ragione, mi primer trabajo con Marco Dezzi Bardeschi, donde la parte principal ha sido una parte de diagnóstico. El hecho era tratar con estos elementos finitos que ahora hacen reír, porque aquí el máximo de los máximos eran 5.000 grados de libertad, ahora son 5 millones de grados de libertad, ¿no? Pero bueno, había que trabajar con lo que se podía, los instrumentos eran estos, donde cada uno de estos puntitos dibujado, cada uno, X igual tanto, Y igual tanto, ¿no? Un trabajazo, donde el problema verdadero era que con los gatos planos, que se habían inventado justamente en el 89 con esta estructura, no resultaba. El modelo numérico y la carga obtenida experimentalmente no eran iguales. Entonces digo, ¿qué me he olvidado? Y de hecho me había olvidado los hundimientos de las cimentaciones. Entonces, encontrar esos hundimientos de cimentaciones. Como he hecho una back análisis de cómo se abren estas fisuras que hemos medido ahí, y pues hemos jugado aplicando deformaciones a los varios pilotes hasta cuando las fisuras numéricas se abrían en 100 puntos, bastante de forma parecida a los 100 puntos que hemos medido en las paredes verdaderas de la iglesia, de la estructura. Entonces, he aplicado a mi modelo numérico estos desplazamientos, al final las presiones han sido bastante parecidas a las que habíamos encontrado experimentalmente. Muy bien, aquí también he introducido, ahora, después de 40 años, he ido otra vez a trabajar en esta estructura, y entonces hemos introducido otros elementos, siempre con cables, en este caso cables, acero inoxidable, etcétera, etcétera, barras, para poder ayudar a resistir. Muy bien. Todo eso y esto, pero una vez que yo tenga una cosa como esa, todo este elemento estaba suelto, estaba prácticamente, se puede mover. ¿Cómo impedirle? ¿Cómo ponerle un elemento de arriostre aquí adentro? Porque el volumen abierto era de aquí a aquí arriba, o sea, no había nada dentro. Entonces, una solución posible, no sé si me la aprobarán, va a ser esa. Un pescadito o dos paréntesis, ¿ya? Que le vamos introduciendo adentro, y con esta solución y con cables en esta dirección, yo estoy impidiendo a cada una de las paredes de ir afuera o de ir adentro también. Bueno, una solución de ese tipo se usa en techos industriales, pero aquí se puede aplicarla. A estos elementos se le pueden colgar luces y todo eso, y entonces, bueno, ojalá pues me lo vayan aprobando. Todavía no está aprobado, entonces vamos a ver si esto pasará un día o bien el otro. Y esto, todo eso ya son modelitos que me gusta hacer para explicar cosas, pero ya no se habla de todo eso. Mira qué lindo eso, ¿ya? Esto cuando voy empujando, esta era ¿cómo se llama? Una esponja, y aquí se ve muy bien el corte, ¿ya? Una esponja precortada, cortada así, cortada así. Se abre donde hay tracción, todo eso. Y miren eso, aquí el corte es más que aquí, eso se abre más, muy bien. ¿Ya? Entonces explicándoselo un poco a los alumnos, y esto también es formidable. El torsor, que todos se olvidan del torsor, ya se ve muy bien que las tracciones son tracciones a espiral, ¿ya? Formidable eso. Bueno, última cosa, de veras, en esta torre he introducido una escalera. Mientras en otros casos era una escalera, digamos, como la he hecho ver, una torre en la torre, aquí hemos hecho una escalera distinta, una serie de cables, de pilotes, son 5 pilotes que suben aquí adentro, y aquí al fondo una estructura, un plan horizontal que se pega bien aquí y hace que cuando uno se mueve, el ladrillo se mueve, también se mueva el acero. Muy bien, entonces es una ayuda, y al mismo tiempo estos cables están contra el riesgo de pandeo, están ayudados por esta estructura, esta escalera que hace, esto es un rendering, otro rendering,
mientras que se construye la estructura, mientras que se va movimentando en Milán en una noche donde hemos cortado cables, luces, semáforos, hemos hecho de todo. Se ha llegado en el centro de Milán con este objeto en 2 partes. Hemos quitado con esta grúa 35, 40 metros, hemos quitado el techo que hemos restaurado aparte y de atrevidos, y esta es la parte de arriba, hemos hecho eso. Y le hemos puesto adentro nuestra escalera en 2 partes. Bueno, ya miren cuán poco son 3 centímetros de aquí, nunca más lo haré en mi vida, por lo menos 5 centímetros, porque el tipo que trabajaba con la grúa era un formidable, pero entonces ha ido todo muy bien. Y al final, pues, esto es la estructura que yo veo de abajo arriba. Los pilotes son azules porque me gusta el azul. Le he dicho a los señores del ministerio, dice, ¿de qué color lo hace? Bueno, blanca la escalera. Y los pilotes azules, azul eléctrico. ¿Ya? No se hace eso. Bueno, yo lo hago. Pues ustedes me dirán, si les gusta bien, si no lo pintamos de blanco, de cualquier otro color. Ahí están. ¿Ya? Entonces son azules. Y entonces, bueno, esta escalera un poco rara, que tiene varios sentidos, uno de los cuales es, me acerco y me alejo de las paredes. Voy cerca y voy lejos. ¿Por qué? Porque esta torre ha sido vivida. Al lado habían 2 palacios, ¿ya? Antes había sido construida sola. Pues con los siglos, palacio por aquí, palacio por aquí, huecos, y entonces gente que pasaba por adentro y que vivía por adentro. Entonces, pequeñas cosas, florcitos, una toilette, una chimenea, muchas cosas que se pueden ver de cerca y de lejos, ¿ya? Entonces, esta escalera que un poco me ayuda a hacer todo eso. Bueno, se sube. Aquí arriba hay un plano horizontal de 4x4, 4,5 por 4,5. Yo tengo un sueño. Mi sueño es que ahí arriba hagan un restaurante monomesa. Una mesa. Ya, hay que pagar bastante. ¿Ya? Entonces, una mesa, él y ella, no sé qué, que suban ahí arriba. Hay un mozo que sepa hacer buenos tragos y además tocar guitarra. Y ahí se acaba, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que darle una razón de vida a las estructuras, hay que hacer que no se quede ahí solita, hay que entrarla, ¿ya? No solo visitarla, pero a lo mejor hacerla vivir. Y entonces esto es un deseo nuestro, entonces trabajo de ingenieros tenemos que darle seguridad, pero también de gente que vive tenemos que darle vida para nosotros, para hijos, para nietos y para muchas otras aventuras en el tiempo. Al final la torre se queda así, una escalerita para entrar, se acuerdan que aquí había una bóveda, muchos trabajos, porque esto señal, por ejemplo, es el hecho que las paredes de los edificios cercanos a su tiempo, antes de la Segunda Guerra Mundial, se pegaban bien y lo ayudaban, ahora era ahí solita. Y, por ejemplo, toda esta pared llena de ventanas, estos elementitos horizontales, esto, no son divisores y nada más divisorios entre las 2 partes del vidrio, pero son estructuras. Esto de aquí, eso de aquí, sigue adentro y trata de ir a unir las 2 partes, haciendo que también este lado, que es bastante vulnerable, no sea tan vulnerable como antes. Y entonces una estructura la hemos terminado hace un año, está ahí. Alrededor hay una serie de casas que se han construido nuevas de un valor muy, muy alto. Ojalá pues es privada, ojalá pues el ministerio obligue un poco, empuje un poco a esta gente a abrirlo. El restaurante, si también son 2 mesas, me contento, ¿ya? Que pues se pueda visitar y todo eso. Una persona han podido hacerla y la idea es que se sube como una especie de promenade, como una especie de, bueno, paseo hacia arriba, y de aquí, de estas ventanas se ve techos, se ve el circo romano, se ve la Madonnina, la Virgencita del Duomo de Milán, bueno, se ve de muchas cosas realmente y merece ir. Entonces, nada más que decirle que se encuentran en este sitio bastante de las cosas que le he dicho, son free, son libres, se pueden descargar, y entonces bueno, me digan sus comentarios, me escriban diciendo no me gusta nada o bien me gusta las cosas que me ha dicho, y si por casualidad hicieran cosas parecidas o bien que le gusta mucho, me envíen una foto. Aquí se pueden enviar fotos y todo, y estoy contento de compartir, ¿ya? Estoy compartiendo mis experiencias, compartan conmigo sus experiencias. ¿Por qué? Porque el mundo es uno, porque el patrimonio es uno y tenemos el derecho y el deber de conservarlo, ¿ya? Muy amable. Gracias.
Gracias. Gracias. Ya, la pregunta es dónde se come, ¿no? Es la pregunta principal. No, pero si hubiera preguntas, yo me estoy aquí otros minutos y pueden preguntarme, se lo digo a ustedes también. ¿Ya? Muy bien, gracias. Quien quiere ir, se vaya, con toda tranquilidad. Yo simplemente es una reflexión que si no apetece, en realidad no hace falta que conteste, pero un poco en relación con la barbaridad que ha pasado, digamos, en el puente de Génova, en el colapso, etcétera, etcétera. El puente Entonces, de Génova. Viendo estas estructuras que usted llama activas, ¿no? Que en realidad parecen como estructuras, bueno, que hacen trabajar lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Que no jubilan al antiguo. O sea, Exacto. yo no quiero, o sea, se han quedado viviendo por siglos. Por favor, sigan. Sí. Lo ayudamos un poco, pero sigan. Pues no jubilan lo antiguo, digamos, que lo continúa ayudando, unas muletas, que usted ha dicho que es fantástico, que me parece que ponen en valor o explican cómo funcionaba la antigua estructura y cómo la nueva estructura lo está ayudando, ¿no? Creo que esto es un valor pedagógico de una belleza, bueno, que a mí me ha gustado mucho. Es una manera de llevar las estructuras al límite, de manera muy sutil. En cualquier caso, usted ha reincidido muchas veces en el hecho de que, claro, estas estructuras requieren mantenimiento. Entonces, un poco la pregunta va ahí, ¿no? Es decir, estamos haciendo unas estructuras absolutamente muy bellas, pedagógicas, estructuralmente fantásticas, pero esto tiene un peaje que, bueno, desgraciadamente hemos visto que puede ser catastrófico. No, totalmente razón. O sea, pero la pregunta es, depende de cómo soy yo, o a ustedes, pero puede ser que me guste ir a un doctor que me dé un remedio feroz, ya que me haga pasar el mal de espalda que tengo en este momento, que pero me malogre el hígado o cualquier otra cosa, o bien un señor que me dice, mira, yo te doy esta pastillita, pero tú me prometes que mañana vienes aquí, que pasado mañana te mides presión, que pasado mañana te haces ver, etcétera. Depende un poco de la actitud, ¿no? A mí me gustan mucho intervenciones a píldoras pequeñitas, un poco homeopáticas, como idea, ¿no? En contra de una solución brutal de llenarla de concreto. O sea, esta torre de aquí la utilizo como un encofrado, ¿no? Y la lleno de concreto, perfecto, ahí se queda, ¿no? En la vida eterna, pero nadie la ve, nadie sabe cómo está adentro, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, son decisiones, esas son estrategias, son filosofía, y en estos casos también son obligaciones. A mí me guían. O sea, en unos casos me dicen, no actúes como ingeniero, actúes como tienes, ¿ya? Entonces, seguridad sí, respeto sí, es la palabra clave, y entonces vivibilidad, un poco de ligereza, etcétera, etcétera. Claro, tanto más ligero, tanto más vulnerable, ¿ya? Entonces, la única forma es de hacer un balance entre estas cosas y control. Por ejemplo, la torre está grande con la torre en la torre, poco fuerte. Pero antes de hacerme hacer otra torre parecida, que me han dejado, me han obligado, después de 5 años, a hacer un montón de medidas para ver si la primera solución, si el primer caso era un caso que funcionaba o no. Solo después de haber visto si me han dejado. Y por ejemplo, el hecho de monitorear las 4 patas, ¿ya? Para ver cómo siguen siendo comprimidas en la vida, es importante. Cuando a su tiempo he trabajado hace 40 años en el Palazzo della Ragione, ahí abajo hay la línea de la metropolitana. Entonces, sin saber bien por qué, he hecho una serie de pruebas dinámicas, ¿ya? Midiendo aceleraciones y todo eso, ¿ya? No existían en este entonces instrumentos numéricos para simular cargas, movimientos y forma de portarse dinámico, pero lo hemos guardado. Ahora sí existen. He repetido
mis pruebas dinámicas, encontrando aceleraciones y formas de formarse que son muy parecidas a las anteriores. Lo que quiere decir, después de 40 años, que no se han modificado mucho ni los materiales, no se han pudrido los materiales, degradado los materiales, ni se han formado nuevas grietas que han modificado la geometría, lo que está muy bien. Quiere decir, bueno, de aquí después de 40 años las cosas están más o menos parecidas. Claro, he tenido que hacer intervenciones en el techo porque sí. He tenido que hacer intervenciones, bueno, en unas piedras que estaban por debajo del techo, una de las cuales habían caído cerca de personas. Entonces hemos tenido que aguantar cada uno con estos ganchitos que a lo mejor han visto ya. Entonces, pero intervenciones distintas que me han dicho, globalmente la estructura sigue viviendo, pero detalles sí, y esto es manutención. Entonces sí, depende de cómo uno quiera actuar, esto es un riesgo, pero si es un riesgo controlado, yo creo que podemos aceptarlo. ¿Ya? Es un deber de dejar las estructuras como son. ¿Ya? O sea, es muy fácil modificarla, y tenemos una formidable responsabilidad en eso, porque algún hueco a lo mejor pasan, pero si yo voy utilizando sistemas de inyecciones, ya como se hacía en los años 60, 70, que lo llenaban de concreto, ya, es una barbaridad, porque esto no se quita nunca y te salen sales por cualquier sitio, ¿no? Hay sitios en Ani, la ex capital del Imperio Armenio, donde en el periodo soviético han llenado estos edificios de bloques que son bloques de tufo, de una piedra muy porosa, etc. Lo han llenado de concreto, te vas ahí y en varios periodos de año son blancos. ¿Por qué? Porque te salen sales por todo lado. Pues llegan las lluvias, los sales se van, pero el año después otra vez hay. Entonces, son cosas que, claro, han solucionado el problema. Esta pared no ha colapsado, pero ¿cuáles son los efectos? Entonces, esto tenemos que decidirlo, ¿ya? Y entonces es un buen trabajo y esto es la razón por la cual podemos divertirnos mucho en este trabajo, ¿ya? Yo me divierto mucho. Ojalá ustedes también. Ojalá, sí, tienen cara de gente que se divierte con ese tema. ¿Comentario? Da una crítica fuerte. No, nada. Hoy no. Muy bien, gracias por haberme acogido, por haberme escuchado, muy fuera del tiempo. Y entonces nos veremos en otras ocasiones. Chao, gracias.